Buen día, hermanos. ¿Me escuchan? Bien. Buen día. Buen día. Bien. Bueno, sí, como ustedes ya leían, vamos a enfocarnos en Marcos 5, 21 hasta 43 de esta mañana. Este pasaje, me parece que yo digo esto cada vez que como predico algo, me encanta ese pasaje. Como ese pasaje, um, como la mayoría de ustedes pueden como ver, hay un nombre como particular en ese pasaje que debe sonar familiar a ustedes. Como yo elegí, como nosotros, Ari y yo, elegimos el nombre Jairo por nuestro primer hijo después de que yo había leído este pasaje, porque hay un montón acá, como la palabra del Señor nos da vida, como nos da esperanza en momentos muy difíciles. Nos ayuda cuando no tenemos para enfrentar las cosas que nos pasan en la vida. Y este pasaje como nos muestra qué hacer y a dónde ir cuando estamos enfrentando las cosas más difíciles en la vida. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar como unos versículos a la vez y después y como expandir el pasaje y después vamos a tomar unos pasos de aplicación por nosotros. Y me parece que nos van a salir bendecidos por lo que el Señor tiene para nosotros acá. Entonces, la primera cosa que vemos en ese pasaje, como pueden adivinar del capítulo o del título de la prédica, el título dice la fe, la interrupción y la misión de Dios. Porque lo que vamos a ver en ese pasaje es que hay personas por todos lados interrumpiéndose. Hay un montón de interrupciones. Y vamos a ver que como que eso está bien, es un poco frustrante a veces, capaz ustedes pueden entender eso, como nosotros podemos todos. Hemos experimentado momentos cuando estamos tratando de cumplir algo y algo nos pase y no se puede. Y entonces vamos a ver que esas personas aquí son como nosotros. Como ellos entienden cómo es. Esos no son figuras como exaltadas que son santos en el sentido de la Iglesia Católica, donde como ellos no son personas que no se pueden tocar. Vamos a ver, esos son personas como nosotros. Esos son personas que son débiles, que son necesitados. Y vamos a ver qué hacen con sus necesidades. Entonces, la primera interrupción que vemos es Jairo interrumpiendo a Jesús. Entonces, vemos en versículo 22, dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Lo que vemos antes, como en el contexto de esto, es que Jesús ha estado viajando por todos lados en Israel y ha estado sanando a personas por tocarles con sus manos. Él, como hay un versículo en el capítulo justo antes de este pasaje, dice que hay gente que trajeron todos los enfermos, todos los que tenían algún problema médico, y Jesús sanó a 50%. Él dijo, 1, 2, tú sí, tú no. Tú no. Jesús sanó a todos. Jesús sanó a cada persona que se presentó a él. Entonces, puedes imaginar, Uruguay es como Montevideo es una ciudad chico, siempre me impacta cada vez que como estoy por un lado y encuentro a alguien. Y voy por otro lado, como a la otra parte de la ciudad y encuentro con la misma persona. Y otro día, como encuentro la misma persona en tercer lugar, es impresionante cuán chico es ese lugar. Y Israel fue un poco así. Entonces, las noticias no fue como... No requería mucho tiempo hasta que las noticias de lo que Jesús estaba haciendo llegó a todos los lugares en Israel. Entonces, puedes imaginar que si tú tuvieras un hijo enfermo, un familiar enfermo, y tú escuchaste que hay un hombre que sana a todos, no es una sanación secreto con ciertos... No. Estás sanando a cada persona que se presentó ante de él. ¿Qué vas a hacer?
vas a buscar cualquier forma de traer, de llevar como tú como persona amada en tu vida a Él. Entonces, esto es lo que vemos, esto es lo que la gente hacía. Hay algo especial en cuanto de Jairo, porque lo que vemos con Jairo es que fue un líder en la sinagoga. Y eso fue notable porque muchos de él no fueron, casi ningún líder de los judíos recibió y tenía fe en Jesús. La gran mayoría le vio como un amenaza, como él iba a sacar su posición de autoridad. Vemos con los fariseos por todos lados. Pero en él, en Jairo, vemos un hombre que conocía las Escrituras, que estaba esperando el Mesías y que como él conoció las Escrituras, conoció las promesas del Mesías, y él escuchó de Jesús y él tenía una necesidad. Y su hija, vemos que su hija fue al borde de la muerte. Entonces él había escuchado de Jesús y dice, tengo que pedir a él ayudar a mi hija. Entonces, ¿qué hace este líder? ¿Qué hace este hombre que es muy probable que era más rico que la persona normal? Entonces, ¿qué hace este hombre que fue conocido, respetado, todo? Está tan desesperado por la vida de su hija que se cae a los pies de Jesús. Como caer en los pies de alguien es una manera de decir, no tengo, o como, te necesito. Es casi como, eso que hacemos cuando estamos adorando a alguien. Estamos reconociendo que una autoridad que tiene alguien sobre nosotros. Entonces, Jairo se tira a los pies de Jesús y empieza a pedir. Este hombre que en muchos escenarios en la sociedad no tenía necesidad, se presentó a Jesús como su única esperanza. ¿Y qué dice? Mi hijita está al borde de la muerte. Y mira su fe, que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Como ese hombre, ese judío, ese líder, como a pesar de muchos de los demás, tenía fe en Jesús. Él había escuchado, tenía fe y pidió a Jesús para que sane. Tenía la fe para creer que Jesús podría sanar a su hijo al tocarle. Eso es increíble. Yo sé que es fácil acostumbrarnos a la Biblia y cosas así, pero como esas cosas pasaron. Y un hombre real, verdadero, tenía fe que Jesús podría sanar su hija que fue al borde de la muerte. Entonces no fue como tenía un tos. No fue algo chico. Estaba a punto de morir. Y razonaba por fe que Jesús podría sanar a su hija. Entonces, ¿cómo responde Jesús? La Biblia no dice algo. Jesús no dice algo según Marcos. Dice, pero se pone de acuerdo en forma, sin palabras, y empieza a ir a su casa y para poner sus manos en ella y para que sane y viva. Entonces Jesús, como no clarificó, dijo, bueno, voy contigo. Entonces lo que vemos acá es que Jairo está pensando, se puso de acuerdo, va a cumplir lo que le pedí. Que sane, que sane y que mi hija viva, que Jesús sane y viva, hacer viva a mi hija. Entonces ellos van en camino. Entonces puedes ponerte, si tú tienes hijos, eso es porque ese pasaje me impactó tanto, especialmente ahora, me impacta cada vez más que tengo más hijos. Sí. Entonces lo que vemos es que como si tú te pones en su lugar, tu hijo está por morir. Y Jesús te presenta con esperanza. Jesús te presenta y has escuchado, Él me va a ayudar a mí como ha ayudado a todos los demás. Mi historia va a terminar bien, como mi hija va a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Están en camino, están por llegar, ¿y qué pasa? Hay otra interrupción. ¿Qué es la interrupción? Jesús está caminando
y hubo una multitud grande de personas que también habían escuchado de Jesús. ¿Y qué pasa? En versículo 25 dice así: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él y por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Puedes imaginar los discípulos uruguayos. ¿Qué quieres? Como hay un montón de gente y tú quieres preguntar ¿qué te está pasando? Como tú entiendes, hay un montón de gente. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos otra persona interrumpiendo a Jesús. ¿Cómo responde ella después de, cuál es la fe que tiene ella? Ella también tiene fe. No solo que ella no necesitaba pedir. Ella tenía la fe que si ella podría tocar su ropa, que sanaría. Entonces ella tenía mucha fe también, aunque ella no era como un judío profesional, ella no era un asistente en la sinagoga. Entonces no tenía como el nombre como capaz ese otro hombre, pero tenía fe igual. Y ella no pidió. Ella había sufrido 12 años con su aflicción. Fue impuro ritualmente. Entonces eso quería decir que no podría ofrecer sacrificios en el templo. Entonces eso fue algo socialmente muy difícil por un judío estar en esa situación. También estaba muy pobre, al contraste con Jairo. Tenemos un hombre pobre reconociendo su necesidad y teniendo fe. Tenemos una mujer sufrida y pobre reconociendo su necesidad. Ella había pagado un montón de dinero a los como médicos de su época que no tenían nada que ver con nuestros médicos hoy en día. Estaban como intentando cosas que hoy en día nosotros como pensaríamos que ¿qué están haciendo? ¿Qué estaban pensando al hacer tales tipos de cosas? No es ciencia como lo entendemos hoy. Pero como dije, ella razonaba también en fe. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ella vino después de haber sido sanado. Ella vino temerosa y temblando para confesar que ella le había tocado. Entonces ella también se cae a sus pies. Entonces vemos otra persona en una situación muy parecida a lo de Jairo, pero capaz un poco más grave aún. ¿Cómo responde Jesús? Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces, Jesús responde a su fe al sanarla. Pero ¿qué pasa? Ahí vemos el punto climático de esa historia, el punto que, como lo que está por pasar, te deja, ¿sí? Sí, es muy difícil, es lo que quiere decir. En versículo 35, ¿qué pasa después? Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro?
Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, crea solamente. Entonces, como las personas vienen, eso te tiene que matar al leer esas palabras, porque como él escucha, está en camino y escucha que ella ya murió. Y después de escuchar de 2 personas de tu casa, ¿para qué molestas aún al maestro? Entonces yo estaba pensando en ese, yo hago esto mucho, es que pienso, ¿cómo se puede traducir esto al vocabulario uruguayo? Entonces, lo que puedo, si esas personas vinieron y dijeron eso en palabras uruguayas, eso es lo que dirían, ya fue, como ya fue, ya está, ya fue, no, déjala en paz, ya está. En ese momento, antes de escuchar las palabras de Jesús, la tentación, como Jairo experimentó, tendría que experimentar una tentación tremenda. Tremenda. ¿Por qué? Al haber esperado para que Jesús tratara con una mujer, ¿cómo responderías tú si estuvieses en los zapatos de Jairo? ¿Cómo es que tú responderías al estar en su situación? Capaz podrías sentir confusión. ¿Por qué? ¿Por qué pasó las cosas así? ¿Por qué mi hijo tenía que morir? Es muy probable que uno sentiría enojo. La tentación, por lo menos, está ahí de enojo, frustración y amargura. ¿Cómo? Bueno, hay dos puntos para como apuntar su enojo. Podría estar. ¿Cuáles son? Uno hacia Dios y hasta hacia Jesús. ¿Cómo? Qué cruel, podría pensar. Aparentemente estaban muy cerca a su casa, porque vemos en el próximo versículo que ellos entran enseguida. Entonces, estaba a unos pasos de su casa, donde iba a sanar a su hija. Jesús pausa para tratar con una mujer que estaba sufrida, pero la escritura no dice que estaba muriendo. Entonces, sería natural pensar, ¿de verdad, Señor, no podrías esperar 10 minutos más para sanar a ella y tratar primero a mi hija? Eso sería como entendible por un lado. También como podría tener, eso me impacta mucho, tentación para estar amargurado hacia la mujer que se sanó. Tú viviste al expenso de mi hija. Jesús sanó a ti y por eso no podría sanar a mi hija. Podría sentir favoritismo. Recuerden, hay una diferencia social entre los dos. Él podría sentir justificado en priorizar la vida de una niña, especialmente su propia niña, más que a otra persona. Especialmente como dijimos que no fue un caso al borde de la muerte. También podría sentirse justificado en priorizar como la vida de una niña más que a una mujer. Eso pasa mucho hoy en día. Priorizamos los niños más allá que los adultos hoy en día. También podría pensar que es más importante, que él es más importante, porque era un líder espiritual en Israel. En Israel los líderes son los siervos del pueblo. Entonces él podría sentirse, yo he servido a Dios toda mi vida. Yo he servido, te he representado. Yo tenía fe en ti, Jesús. Como sería entendible si respondiera así. También podría sentir introspección. ¿Por qué digo eso? Porque hay varias historias en el Antiguo Testamento cuando hay personas con hijos al borde de la muerte, donde las profetas de Dios los sanó. Y hay uno en 1 Reyes, no tienes que buscarlo, pero si quieren escribirlo por después, 1 Reyes 17 y 18, donde una mujer tiene un hijo
y él muere, justo antes de que la profeta de Dios llega. Y ella dice algo como dice, ¿qué hice para merecer esto? Esto me pasó por el pecado que cometí hace un rato. Entonces ella estaba pensando como que la muerte de su hijo fue su culpa. También vemos, fue la culpa de un pecado que ella había cometido. También vemos eso en la vida de David, ¿no? Cuando David pecó con una mujer que no era su esposa, como el hijo murió. Entonces, por un lado, fue entendible que ella como podría pensar así, pero eso no fue el motivo en este caso. Y en este caso no tenemos ninguna razón para creer eso. Pero igual él podría pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice para hacer eso? También, y eso es a dónde va Jesús, podría sentir miedo. Como todo está girando fuera de mi control. No estoy en control. ¿Y cómo responde Jesús a Jairo? Lo mira, puedo ver como lo mira directamente en su cara y dice, no temas, cree solamente. Jesús podría haberlo justificado, se podría haberlo justificado antes de Jairo diciendo, bueno, Jairo, la mujer era la hija de alguien también. Por eso me impacta mucho cuando Jesús, ¿cómo es que él refiere a ella? Hija a la mujer. Ella también era la hija de alguien. Ella sufrió 12 años y perdió todo en buscar un tratamiento por su enfermedad. No seas egoísta, Jairo. ¿Qué piensas de otras personas y no solo de ti mismo? Jesús podría haber respondido así, con razón, ¿no? Porque Jesús tiene razón para hacer lo que quiere. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo, Jairo, no temas. Cree solamente, espera. Espera, Jairo. Pero ¿dónde es que encontramos Jairo? Es una cosa, creer que Jesús puede sanar a un enfermo. Pero lo que Jesús está pidiendo que Jairo haga es esperar que Él pueda hacer un milagro para levantar a alguien de los muertos. Jesús subió las apuestas. Como Jesús ha visto la fe de Jairo y le pide un poco más. Le pide que espere. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, como dije, la próxima, después de Jesús, después de que dice, no temas, cree solamente. Y la próxima cosa, versículo 37, que dice, y no permitió que nadie fuera con él dentro de la casa, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Cuando entró, dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces lo que vemos de nuevo es que como Jesús entra en su lugar, estaban cercas, ellos entran con sus 3 discípulos, como con sus discípulos más como cercanos, y los padres de la hija en la cama donde hay una chica muerta, una niña muerta. Y de nuevo vemos que alguien que estaba muerto fue impuro ritualmente. Entonces, al tocar a alguien que estaba impuro ritualmente, significaba que tú no podrías ofrecer sacrificios. Entonces, Jesús al tocar la mujer, normalmente significaría que él estuviera impuro. Pero ¿qué pasa? Él sana a ella.
Y acá, ¿qué pasa? Jesús va a tocar el cuerpo de una niña muerta. Y de nuevo, hay otra oportunidad para que Jesús esté impuro. Para tener que como cumplir los requisitos de la ley para hacerse puro de nuevo y para ofrecer sacrificios y entrar en el templo. Y vemos Jesús llega y ¿qué hace? Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieron de comer a la niña. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dijo en el principio, Jairo le pidió que vengas a mi casa, que toques a mi hija para sanarla. ¿Y qué hizo? Jesús hizo exactamente eso. Jesús hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, como Jesús cumplió su promesa, como Jairo esperó, para mí, por eso elegimos el nombre, me impactó tanto, que no vemos, como no dice que Jairo como que se fue loco, ¿qué estabas haciendo? Él confió en la palabra del Señor. Entonces, para concluir, tenemos unas conclusiones, hay unas cosas que vemos acá que nos deben impactar mucho. Uno es que los caminos de Jesús y su manera de hacer cosas y su tiempo, su momento indicado es muy diferente que los nuestros. Un ejemplo, ese pasaje está lleno de momentos cuando la gente piensa que Jesús es un loco. Uno, como él para ayudar a una mujer sufrida, mientras que está en camino a salvar la vida de alguien. Eso parece raro. Número 2, él permite que la hija de Jairo muera. Eso también, y como niega a mostrar favoritismo al rico espiritual, él deja, eso parece raro en ese contexto. Ellos estaban acostumbrados a mostrar favor a los ricos y poderosos, como vemos en el juicio de Cristo, y no hacer buena justicia. También se burlan de Jesús cuando dice que la hija está durmiendo. Se burlan de él cuando él pide quién me tocó. Los discípulos, sus propios discípulos, se burlan de él un poquito. Y también solo deja entrar sus padres y tres de sus discípulos para ver la resurrección. Eso también nos debe tocar un poco raro. ¿Por qué si Jesús quería mostrar que era el Mesías, cómo es que él no hizo el milagro justo afuera para mostrar a todos, para que todos crean? Y también después, él prohibió hablar de lo que pasó. Jesús, muchas veces, lo que hace Jesús y lo que dice Jesús nos van a parecer muy raro. No lo vamos a entender. También lo que vemos es que las interrupciones en esa historia, y Jesús los vio, las interrupciones en sus vidas, tal como las interrupciones en nuestras vidas, son oportunidades para ayudarnos a recordar que nosotros no estamos en control. Son interrupciones en nuestros planes, en tus planes, de nuestro plan y nuestra misión de muchas de nuestras vidas, que es glorificar a nosotros mismos. Pero no son interrupciones para Él. Lo que vemos acá es que Jesús presentó al pueblo, también a Jairo, y también a esa mujer, les amó tanto para interrumpir sus vidas, interrumpir su sufrimiento, para sanarlas, aun cuando ellos no entendieron qué estaba pasando. Las interrupciones son oportunidades de someternos al Señor y esperar
por su salvación. En cuanto de la introducción, hay una cita por C.S. Lewis que dijo una vez, él dijo, lo mejor, si uno consigue hacerlo, es dejar de considerar todas las cosas desagradables como interrupciones en su vida o de la vida real. Lo cierto, por supuesto, es que lo que uno llama interrupciones son precisamente su vida real, la vida que Dios le está enviando día a día. Entonces lo que vemos es que fueron interrupciones en las vidas de esas personas. Las personas los percibieron tal como a nosotros nos percibimos las cosas, interrupciones en nuestra vida, como interrupciones, como cosas que nos afecten, que no nos permiten tener la vida que quisiéramos. Pero si pensamos así es porque estamos mirando al mundo, a nosotros mismos, a nuestra vida, en una manera que no corresponde con lo que realmente es. Muchas veces los planes y metas de Dios no corresponden con los nuestros porque incluyen a otras personas. Muchas veces nuestros planes, nosotros estamos enfocados en nuestra carrera, en nuestra familia, donde quiero una esposa, quiero un esposo, quiero un buen trabajo que gana mucho, quiero seguridad, quiero esto, y vamos pensando a cada cosa que nos pase, pensando en cómo se puede convenir a mí. ¿Cómo conviene a mí? Y Jesús no hizo eso, y no hace eso. Jesús mira todo en cómo puedo servir a los demás, cómo puedo glorificar a mi Padre. Y Él quiere sanarnos de nuestras aflicciones más graves. Nosotros estamos contentos muchas veces para pedir ayuda con cosas que realmente no son muy importantes. No es decir que cada vez que pedimos, obviamente no, pero hay muchos como nosotros quisiéramos ser ricos todos. Donde muchas personas que son ricos no pueden confiar en nadie, crean muchos problemas, como hay un montón de cosas, pero igual nosotros pensamos si fuera rico eso resolviera todo. Y no es cierto. Jesús está comprometido para darnos lo que realmente necesitamos. Y también vemos acá que Jesús, en este caso también, tal como a nosotros, nos quiere dar paz. Él reconoce que nuestra necesidad más grande es paz con Dios, tal como con nuestros vecinos. Entonces, Jesús quería liberar a Jairo y liberar a los demás y quiere liberar a ti de las ilusiones que tengas de ser buenos, capaces y autosuficientes. En buscar liberación, en independizarte de Él. Te quiere liberar de una perspectiva miope del mundo. Te quiere abrir tus ojos. Y la verdad es porque nos exhausta vivir así. Dios no nos creó para vivir independiente de Él. Fuimos creados para vivir en dependencia diaria de Él. No tenemos la fuerza, pero Él sí. Entonces también lo que vemos es que Jesús define de nuevo lo que es posible y no posible. Jesús no se hace impuro al tener contacto con los enfermos, pero al contrario, los limpia y los hace completo. También Jesús pone fin a los juegos de suma cero. Ustedes conocen la idea de un juego de suma cero. Entonces, quiere decir que para que yo gane, otra persona tiene que perder. Muchas veces nosotros vamos en la vida, capaz hay alguien en tu trabajo y hay una posición abierta que es uno de los supervisores y tú estás pensando, lo quiero. Entonces al mirarlo, tú ves a tu alrededor y ves competencia y piensas, no quiero que ellos lo tengan. Entonces vas a, no sé, como manipular las situaciones. La tentación está ahí para manipular la situación a tu favor. Y eso fue la tentación también en esa situación. La tentación es para que Jairo piensa,
deja ese viejita y ayuda a mi hija. Pero lo que Jesús hace es, Jesús crea un mundo, Jesús es el creador, Jesús se acaba de todo eso. Jesús, donde la falsa elección entre elegir la gloria de Dios o mi propia gloria, la falsa elección entre amar a tu prójimo y amar a ti mismo, la falsa elección entre la obediencia o el gozo, la falsa elección entre la muerte o la vida. Como Jesús hace posible cosas que para nosotros mismos no son posibles. Como Él crea situaciones donde como Él da vida a todos. Él restaura a todos los que se presentan a Él. Entonces lo que vemos acá es que es fácil por nosotros pensar, como muchos pensaron en la situación de Jairo, encontrar esperanza como en Jesús, pero también en procesos normales. Entonces, Jairo tenía fe para poder confiar en Jesús, pero cuando se presentó otra forma, cuando se aumentó lo que Jesús estaba pidiendo, nuestra tentación es, bueno, eso no es posible. Sanar sí, pero levantar los muertos no. Tenemos que aprender aprender de nuevo, mirar el mundo a través de sus ojos, con sus prioridades, dependiendo de su poder y no de lo nuestro. Y como la meta más importante, entonces la esperanza no se base en procesos, aunque Dios ha creado procesos. Nuestra esperanza no se base en un proceso, sino en una persona. En una persona. No importa qué estaban pasando, lo importante fue llegar a Jesús. Él podría ayudar. Tarde, temprano, no importa. Jesús puede ayudar. Entonces, como la meta más grande de Dios es para mostrar su gloria, para mostrar su carácter, su bondad, su paciencia, su misericordia y su gracia. Y la manera principal que lo hace con nosotros es por cuidarnos. Eso es el punto que Satanás atacó en el jardín y que ha atacado desde entonces. Es ese punto de dudar la bondad del Señor. Él quiere que dudes que Dios está bondadosa y que está a nuestro favor y que nos ama, que está haciendo que sus mandamientos son para liberarnos, como su plan está para ayudarnos. Pero lo increíble es que Dios no estaba contento estar en los cielos mandando su palabra a través de profetas, como gritando de los cielos, como ha hecho, como pasa en varias otras religiones. Dios demostró su bondad al mandarnos un mensajero que fue su Hijo. Su Hijo no fue contento para mostrarnos con sus palabras de quién era Dios, nos mostró con su vida. Nos mostró con su obediencia, mostró el valor absoluto de su Padre, la confianza que tenía en su Padre al obedecerlo en cada día, en cada instante de su vida en la tierra. Y también Él fue hasta la muerte. Hasta la muerte Él confió y dependió de su Padre. Y Dios le recompensó al levantarle de los muertos para ofrecer salvación libre para cualquier persona que confía y se somete a Él. Entonces es de confianza, hermanos. Se puede confiar. Te ama y está obrando por nuestro bien. Muchas veces, hay una frase que se dice, hay que practicar lo que predicas. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Bueno, no sé, existe en inglés, no sé si existe en español. Pero lo que pasa es que estaba terminando de estudiar y acaba de llegar a ese punto de ver que Dios, sus maneras son distintas que los nuestros. Como Jairo tenía una expectativa que salió distinto. Acaba de terminar eso, empaqué todas mis cosas y
iba en camino a casa. Y dije a mí mismo, voy a revisar mis correos electrónicos mientras que estoy en camino. Y busqué el celular, lo revisé y vi un mensaje, un correo electrónico del aerolínea, por lo cual nosotros compramos nuestros vuelos a los Estados Unidos. Y dijo, está, bueno. Entonces lo busqué y dijo, tu vuelo ha sido cancelado. Entonces yo me puse, 5 minutos después de leer todo eso, me puse, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos otra cosa. Ya alquilamos un auto, ya tenemos otro vuelo 2 días después. ¿Qué vamos a hacer? Y por la gracia de Dios, solo lo hice por 5 minutos. Y después como el Señor fue como, Jordan, ¿qué acabas de pasar 2 horas estudiando, preparando? Y me quedé callado. Fue como, dale, Señor, me diste otra oportunidad para confiar lo que no se ve, para experimentar para dejar y esperar por tu provisión y para caminar en los pasos de Jairo y esa mujer que había esperado 12 años y miles y miles y miles de otros como personas que han experimentado y recibido la provisión, amor y gracia del Señor. Entonces quisiera que ustedes oren por eso. Pero eso es algo que, como el Señor es fiel, nos ama y está obrando. Que oren conmigo. Padre, gracias por tu paciencia con personas que no lo merecen, no lo merecen por nosotros mismos. Padre, tú ves quiénes somos, qué hacemos, qué no hacemos. Tú ves nuestros corazones divididos, que muchas veces se olviden de ti, se olviden de qué has hecho, qué has dicho. Igual, tú sabías todo eso cuando mandaste a Jesús. Tú entendiste la situación en que estabas enterando cuando sacrificaste a Jesús. Y Padre, pedimos que nos ayudes, que nos entrenes diariamente de poner tu palabra frente a nuestros ojos para que podamos ver el mundo como es verdaderamente. Padre, tú sabes las necesidades de cada persona acá. Tú sabes dónde están, cómo aparece la gracia en sus vidas. Y pido que les des exactamente a cada persona lo que sea necesario para que tú seas exaltado, confiado y amado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.